Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la sesión de cierre. No voy a decir la última porque espero que no sea la última, pero bueno, la sesión de cierre de este primer curso sobre Cuba posrevolucionaria, una mirada panorámica que organizamos desde Gobierno y Análisis Político con el apoyo y el acompañamiento de organizaciones aliadas, activistas, exalumnos, alumnos y personas interesadas en la defensa de derechos humanos y en conocer la realidad cubana de la región. Entonces, el día de hoy cerramos este primer esfuerzo de abordar 8 grandes temas de la realidad cubana a través de la mirada de académicos, expertos, activistas cubanos, con aproximaciones distintas respecto a países de residencia, edades, generaciones, sobre estos fenómenos. Hoy cerramos con la sesión dedicada a la cultura, que creo que es un tema que particularmente relevante por el rol que ha tenido en la región y la influencia que ha tenido en la región. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidas, bienvenida Claudia y muchísimas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra a Armando para que presente a Claudia sin más dilación. Bueno, lo primero que hay que decir de Claudia es que es la mamá de Milo. Eso es lo más importante que se puede decir de Claudia, ¿no? Eso es fundamental, eso es todo un ethos. No, Claudia es, bueno, primero es un encanto que Claudia tenga este cierre del curso, porque Claudia, debo decir además que fue mi primera doctorante que se logró titular, se carga con todos esos pecados. Tiene una extraordinaria vocación teórica. Se decía un filósofo cubano que después de 35 grados Celsius no se puede hacer filosofía, pero eso es mentira. Claudia tiene una extraordinaria vocación teórica, es arendtiana, o sea, conoce perfectamente y le encanta la figura de Hannah Arendt, por ahí va a haber cuadritos de Hannah Arendt en cualquier momento. Y desde Hannah Arendt estudia los derechos humanos, el activismo, en fin. Claudia es historiadora de formación de pregrado, pero después hizo estudios en relaciones internacionales y tiene un doctorado en algo que nunca acabo de entender qué cosa es, pero que es un problema mío, que soy del siglo pasado, que es estudios culturales, que es una cosa así de la Academia Occidental, ¿no? Entonces, bueno, tiene una visión y una formación, insisto, teórica, sobre teoría política y sociológica, pero lo ha vinculado al análisis de los procesos históricos del espacio postcomunista. O sea, hemos trabajado juntos temas de Rusia, de las protestas en Rusia, de la sociedad civil en Cuba. Tenemos una especial vocación por el masoquismo. Y además de eso, Claudia ha hecho un acompañamiento muy interesante a la sociedad civil cubana, sobre todo en su espacio cultural. Sí, los espacios de movimientos reivindicativos de las culturas, de las nuevas identidades culturales, el movimiento San Isidro, y desde ahí tiene un posicionamiento interesante que creíamos que era importante que en este curso se compartiera como cierre del curso, porque la idea es que el curso se apropien ustedes de un conocimiento general de Cuba, pero específicamente de las representaciones de Cuba como modelo y de la influencia en el campo intelectual y activista de América Latina. Sin más dilación, Claudia, eres dueña y bienvenida al curso. Bueno, nada, primero agradecer al equipo de GAPA y en especial a Ivana Silano y a Armando Chaguaceda por la invitación y bueno, y a todos los que hacen posible toda esta coordinación, organización y proyección del programa con Zoom en estos tiempos tan distópicos. Y bueno, y a todos los presentes. No voy a hablar mucho más de lo que dijo Chaguaceda. Chaguaceda, si esos estudios culturales son complicados en América Latina, imagínate el concepto alemán. Ahí entra de todo, ahí había esta teología, pero bueno, en fin, eso es toda una amalgama ahí de lo que yo creo que todos sacamos beneficio. Esta presentación que quiero hacer hoy con ustedes, yo estaba buscando una especie de objetivo de estudio más integral y entonces me propongo ofrecer un balance introductorio del modelo cultural dentro de la post-revolución cubana. Vamos a tomar como punto de partida las premisas del discurso cultural en la sociedad, dígase su potencial transformativo, ¿no?, en la construcción de la cosmovisión revolucionaria, así como su negociación en el subconsciente colectivo. Primero vamos a analizar algunos discursos y documentos fundacionales que son los que implantaron los ideogramas a seguir y que naturalizaron sobre todo constructos, nociones y expresiones en el comportamiento social, pero también en el sistema cultural de cada época, que vamos a ver. También vamos a revisar algunas expresiones culturales importantes como resultado de las gramáticas textuales de estos discursos que vamos a ver y sus conceptualizaciones ideológicas.
porque a mente que Sartre decía que la revolución, que el proceso revolucionario era una revolución sin ideología, casi que era una montaña rusa de la que fue muy difícil bajarse. Entonces, finalmente vamos a revisar el campo de tensiones entre la esfera que se ha dado en las últimas 3 décadas, entre la esfera artística cubana y el control institucional. Por ahí vamos a ver también algunas expresiones postrevolucionarias, postutópicas, que han modificado críticamente el diálogo de los agentes culturales. Primero hay que decir que la revolución inicia una trayectoria de patronaje sobre la cultura cubana, pactándose la dirigencia, aplicación y control de la política cultural desde el Estado, más allá de las métricas tradicionales de lo que conocemos hoy día como un programa cultural nacional en cualquier lugar. Según este programa oficial, y estoy citando documentos oficiales, ¿no?, de desarrollo cultural del proceso revolucionario, la gestión de la política cultural cubana orienta, o sea, está encaminada a orientar y organizar las operaciones a seguir por las instituciones culturales, desde, y esto es importante, un diagnóstico de la situación económica, social y cultural, y sobre ámbitos como la educación y la política. Entonces, la cultura en este sentido, y sigo citando el documento, incluye hábitos, aptitudes adquiridas por el hombre como resultado de las relaciones establecidas en la sociedad y expresa los cambios cualitativos a nivel social, condicionados por la participación activa de la población y encaminada a alcanzar el desarrollo de su pensamiento. O sea, la implicación de la cultura dentro de la narrativa oficial como legitimación de la cosmovisión revolucionaria determina que el cuerpo societal, que la sociedad sea el terreno de exposición y de experimentación de las formulaciones culturales, de la parametración de las políticas que se han dado desde arriba. Entonces, dentro de la revolución, la política cultural refiere no solamente a la administración de las estructuras institucionales, sino a las formas en que las ideas y los discursos infunden la creación de políticas y elecciones discursivas, individuales y colectivas, en líneas de ideología, comunidad, género, raza, nación, entre otras temáticas que también incluyen lo cívico, siempre en la correspondencia de los lineamientos ideogramaticales de los revolucionarios cubanos. En este sentido, la cultura tiene mucho que ver con las formas en que el Estado ha tenido que desglosar diferentes activismos desde arriba, o activismo de Estado, que creo que vamos a comentar bastante con Chaguacé al respecto, ¿no? Porque la cultura ha sido un ámbito también muy monopolizado desde esta perspectiva. Por estas características, en vez de centrarnos en un inventario de obras representativas y gestiones administrativas de las instituciones culturales, yo creo que es más pertinente analizar las condiciones, argumentos institucionales y los supuestos normativos que han marcado la formulación de estas políticas y su expresión societal. Cornelius Castoriadis es alguien que, bueno, un filósofo que yo utilizo mucho porque define el imaginario social instituyente como las prácticas que desde lo político aseguran los métodos que se proyectan sobre el imaginario social instituido, sobre el subconsciente colectivo, manteniendo la unión y la tensión entre la sociedad instituyente y la sociedad instituida, o sea, una relación imbricada, intrínseca. Además, Castoriadis afirma que la capacidad simbólica de la historiografía orgánica, de esa metanarrativa de la revolución, el relato, el mito, la teología, infiltrada en ese discurso político, entre otras plataformas discursivas, son imprescindibles para el individuo a la hora de caracterizar con significaciones culturales el mundo y su propio accionar en el mismo. Desde la historia cultural yo también trabajo mucho a Michel de Certeau y este concepto de producción de lugares, ¿no?, que se nutre de la experiencia ciudadana, cultural y política desde la visión particular del world making del sistema revolucionario, como una negociación o una experiencia particular de la ideología, ¿no?, específica. En este sentido, aunque los procesos de revoluciones, como golpes de Estado, etcétera, pertenecen al ámbito de la historia de corta duración, yo diría que dada la influencia extendida de estos ciclos en la Revolución Cubana, se debería analizar más el proceso desde la historia de las mentalidades como un método progresivo perteneciente a la historia de la larga duración, debido a su énfasis normativo, marcando saberes a lo largo de 6 generaciones y de más de 3 generaciones de cubanos. Pero el proceso no ha seguido una línea ideológica única, ¿no?, sino que su trayectoria ha sido continuamente reactualizada, organizando canon y normas, dependiendo de la época. Yo aconsejo ver la manera de ciclos donde la consecución de diferentes episodios iniciaron o dieron sentido a periodos concretos de la política nacional, constituyéndose como eventos significantes, paradigmáticos de referencia histórica y cultural. Y vamos a hacer un paneo rápido por cada uno, para después adentrarnos en el pollo del arroz con pollo. Los años iniciales de la revolución, ¿qué son? Gran clamor popular,
el tiempo de los carnavales, de la política expresa, inmediata, la movilización, la militancia activa, una gran fractura social. Es el momento de la experimentación en el cine, de películas emblemáticas como Lucía o como Memorias de su desarrollo, de los afiches de cine, de la narrativa de la violencia, novelas de formación inspiradas en las teorías de la guerrilla, con el contexto este de la casa de los bandidos en el Escambray, como llamaría el gobierno a la guerra civil extendida hasta el 65. De ahí salieron narrativas importantes como Los años duros, de Jesús Díaz, La guerra tuvo 6 nombres, de Eras León, Días de guerra, de Travieso Serrano, Condenados de condado y Cazabandido, de Norberto Fuentes. Es el tiempo también de la experimentación sonora, de donde sale la canción de autor revolucionaria, con cantautores como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Es el momento en que se fundan las escuelas nacionales de arte, en ese sentido, con una experimentación amplísima de líneas primitivistas, abstraccionistas, de pop. Se comienza también, todo esto integra lo que sería el peregrinaje político de los revolucionarios cubanos, ¿no? Ese cambio social que habita el espacio de confort de cierto pensamiento de izquierda internacional que queda básicamente enclaustrado en estos triunfos de esta época. Más adelante, a inicio de la década de los 70, se produce la entrada de Cuba al CAME y la preeminencia de directivos de instituciones culturales con una visión muy dogmática promueven un canon muy cercano al realismo socialista. Es el tiempo del primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, que marca este giro dogmático, con una adhesión acrítica al sistema de promoción oficial del canon marxista-leninista, con un mayor control sobre la producción artística e intelectual, cuyo periodo culminante sería el llamado quinquenio gris. Es el periodo, por ejemplo, donde se marginan por un lado escritores como Lezama Lima o Virgilio Piñera, pero se publican grandes, inmensas tiradas de literatura comprometida, o sea, la literatura policial, de detectives, de espionaje, con una narrativa orgánica, con títulos como No es tiempo de ceremonias o Y si muero mañana, de Luis Rogelio Nogueras. Otro proceso, perdónenme, pero yo ya estoy impactada con el otoño alemán y ya comenzó ya la primera gripe del año. Bueno, del 86 al 92 hay un proceso de perfeccionamiento del sistema que todos hemos conocido como proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, de mayor institucionalización en el ámbito económico, pero también en la plantilla cultural. El discurso de la época se circunscribe a la movilización y educación de las fuerzas populares en la transformación social anticapitalista. Hay un texto de Fernando Martínez Heredia, un intelectual orgánico de la época, referido al tercer congreso del partido en el año 86, donde explica la transformación que también tendría impacto, ¿no?, en la cultura, y que promovía, y cito, el combate contra el interés material individual, contra la multiplicación de la burocracia, contra el predominio de puntos de vista tecnocráticos, contra la mercantilización privada y entre otros temas. Ya adentrándonos en los 90, estos son eventos que vamos a ir siguiendo más adelante, pero bueno, estoy haciendo un paneo. Ya como ya se ha comentado a lo largo del curso, a raíz de la crisis económica que genera la caída del campo socialista, bueno, Cuba entra en este momento especial, en el periodo especial en tiempos de paz, que en temas culturales se traduce desde la institución por un momento de pérdida de valores y de moral socialista. El gobierno trata de solucionar esta ausencia de la moral con una nueva conceptualización en el campo cultural, que sería la masificación de la cultura, que venía ya enmarcada en la ideología del marxismo-leninismo, pero matizada con un nacionalismo revolucionario marxiano. La promoción de este ideal marxiano tiene como punto culminante la batalla de ideas a partir del año 99 y una serie de programas político-culturales que se dan en la entonces recién edificada tribuna antiimperialista. Ya en los 2000 comienza a promocionarse una instrumentación política más pragmática, de una gestualidad más aperturista, demostrativa, intentando demostrar unos valores democráticos de cara a la comunidad internacional. Hay un pacto cultura-poder con promoción de estrategias despolitizadas de producción. Hay una dilatación de plural del espacio público, aunque siempre en un clima contradictorio de permisividad, cohesión y neutralidad. Es el momento de programas de desarrollo de otra conceptualización cultural, como la cultura general integral, que no venía a ser más que la instrumentación de una cultura en todos los ámbitos de la sociedad que habíamos visto desde el año 59. En el 2008 hay otro giro con el cambio presidencial. Raúl Castro toma el poder, hay las reformas raulistas, sobre todo en economía doméstica y en migración,
encaminada sobre todo esta reforma migratoria a la diáspora como fuente de recepción de divisas, y esto último propicia un comienzo de capital cultural que desde la diáspora comienza a invertir en la isla, a crear flujos, a flexibilidad en proyectos culturales, comunitarios, culturales de impacto en la isla. Esto continúa hasta el 2014, cuando ocurre aún más este relajamiento, esta cercanía de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, hay una purificación de la relación Estado-sociedad civil, con una mediana amplificación y diversificación de espacios culturales, de talleres, de emprendimientos privados, hay nuevas experiencias y experimentaciones, festivales, entre otros eventos. Pero para el 2018 sí se percibe, con el cambio presidencial, con la toma de poder de Miguel Díaz-Canel, y bueno, también otros giros de carácter geopolítico más marcado, se da un retroceso importante de la autonomía ciudadana y de la creación artística, y de esto podemos hablar luego porque ha impactado, sobre todo en los últimos meses, con mayor violencia policial, mayor violencia legalista. Es el tiempo en que se firman los decretos, el decreto ley 349, el decreto ley 370, el decreto ley 373. Y esto unido a la carencia de liderazgo carismático, al deterioro del legado emotivo inicial de los años 60 que hemos hablado, del estancamiento de la retórica. Hay un estancamiento incluso en la comparación con la toma de poder de Raúl Castro, ¿no? Que era el espíritu de las reformas y de la apertura, combinado, o sea, en contraste con esta idea de Díaz-Canel, con estos conceptos que ha manejado Díaz-Canel de continuidad y de coyuntura. Pero bueno, vamos a comentar algunas de las gramáticas textuales oficiales propuestas desde cada giro o ciclo de la política cultural. Vamos a volver a los 60 rápidamente para entender entonces cómo estas prácticas incidieron en la cotidianidad. Un primer discurso que inaugura los parámetros de permisibilidad de la cultura revolucionaria es pronunciado en el 61 por el entonces primer ministro Castro, Fidel Castro, Palabra a los intelectuales. En torno a cómo definir el arte revolucionario, el discurso respondió no solamente a las circunstancias inmediatas de tensión por parte de la intelectualidad republicana, sino que estableció las responsabilidades del artista intelectual en un clima político de urgencia, ¿no? Social y euforia nacional. En esta época, y a raíz del desplazamiento cosmovisivo que propone la Revolución Cubana en Latinoamérica de los años 60, la dinámica artística y el compromiso social pasan a primer plano. Si uno lee las revistas de Casa de las Américas, de Momento, o de la Uruguaya en Marcha, encontrarán múltiples polémicas prolongadas hasta los años 70 en torno al baño social del intelectual, contra las actitudes de estos remarfilistas, este concepto roquedadertiano, la posición política o ideológica que debía tomar el escritor, los pronunciamientos que debía hacer el intelectual. El arte, entonces, dentro de este espacio discursivo se determinó por posicionamiento ideológico, político, social y estético, y formando un nuevo proceder intelectual y artístico dentro de un nuevo concepto de militancia. Palabra a los intelectuales trascendió su propio ámbito para introducir lo que se convertiría en el eslogan más conocido sobre los principios tolerables del gobierno, este llamado dentro de la revolución, todo, contra la revolución, nada, y independientemente de las anotaciones que invitan a tomar esta frase en el contexto político como una justificación de los momentos en que se vivía, la urgencia de seguridad nacional, el mayor enfrentamiento con los Estados Unidos, lo cierto es que el discurso se identifica como evento iniciático al interior del subconsciente colectivo, como el esquema por el cual el gobierno determinaría patrones de dignidad, moralidad y estigma social. El discurso incide tanto en el individuo como en la estructura, al inaugurar la capacidad de regulación y control cultural de las instituciones. El enunciado en este sentido es muy claro. La administración revolucionaria tendría un afán protector, como está acá, y un interés marcado por conducir de cerca el proceso. Estos son algunos de los fragmentos del discurso que lo explican bien. Entonces, vamos a contextualizar esta fórmula de intro-contra al interior del subconsciente colectivo. En los inicios de un proceso que debió cambiar grandes constructos, formas de lenguaje, costumbres, expresiones, modificando radicalmente tanto el sistema educativo, el ámbito cultural, el lenguaje político y, por supuesto, con ello los hábitos sociales. El discurso ofrece un imaginario contrapuesto a su herencia republicana, o sea, en el discurso se citan los elementos reivindicativos de los humildes, las categorías emancipadoras de rescate de los desposeídos, así como la promoción para que estos redactaran su propia historia, sin intermediarios burgueses. En contraste, se ejecuta una convocatoria masiva, se promueven los términos igualitarios, el lenguaje urgente colectivo,
en función de demandas categóricas como la soberanía de la patria, la defensa de la nación, y bueno, más tarde, como veremos, la construcción también del socialismo. Estos fueron patrones de reproducción y de movilización emotiva que inauguraron significaciones y aseguraron cohesión social. Y como consecuencia, en las expresiones sociales dominaron fracturas en favor de una nueva nomenclatura y sintaxis cultural. O sea, ciudad, como estamos viendo acá, ciudad contra campo, civilización contra superstición, campesino contra terrateniente, ateísmo contra la santería, el catolicismo, intervención estatal contra propiedad privada, desigualdad social contra igualitarismo, interés propio o individualismo contra masificación. Y en resumen, estamos hablando de un momento de una trascendencia tal que los propios sucesos guiaron el proceso de identificación con el sistema. La batalla de Playa de Girón, la crisis de los misiles, la limpia del Escambray, la zafra de los 10 millones. Mediante lo cultural podemos ver una elevada exposición normativa de estas concepciones que fueron rápidamente negociadas. En el cine, la literatura, las artes plásticas, la música, vemos cómo en los inicios se expone una narrativa de formación, de rápida identificación respecto al proceso, que se naturalizó rápidamente. Vemos, por ejemplo, este póster es de una exposición, de una exposición de los 2000, sí, exactamente, pero refiere a la imaginería de la época. En ese imaginario, en una generación que debía peregrinar, ¿no?, por estos principios de ruptura, una ruptura cosmovisiva que no venía únicamente de representaciones visuales o de lenguaje, sino que se imbricaba en la vida cotidiana. Era común en la época que los conductores pegaran una pegatina en el auto que rezara, por ejemplo, soy religioso, en caso de accidente avisa a un sacerdote, contrastado con soy revolucionario, en caso de accidente avisa a un médico. O sea, eran tiempos de identificación expresa al respecto a la cosmovisión revolucionaria. La idea del Estado como entidad paternalista en lo cultural se ve reforzado a partir del año 71 con un giro mucho más agudo hacia la gestión y la práctica artística. La declaración del primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, en relación con el periodo precedente, parecería tener menos fervor participativo autónomo que motivara las discusiones de los años 60, pero mayor institucionalización, según un credo ideológico cada vez más presente en las prácticas sociales. Digamos que si bien la época anterior estuvo marcada por intervenciones de cierta experimentación y dinamismo, el Congreso propone un endurecimiento del discurso, hacia una cultura partidista y dogmática, así como una reglamentación mucho más evidente en el interior de las instancias burocráticas. O sea, si en palabras de los intelectuales la enunciación había estado marcada por un ademán conversacional con los intelectuales de herencia republicana, la declaración del primer Congreso realiza afirmaciones inaugurales, rotundas, reguladoras en ámbitos amplios. Las regulaciones en lo que al proceso educativo se referían acordaban que el pueblo no solo era objeto de una educación masiva, integral y continuada, sino también protagonista de esta. La formación integral se entendía, y cito, como una educación científico-técnica, político-ideológica, física, moral y estética, regida por los organismos populares de la educación. Aquí la parametración, algo que también comentaban los profesores Mabel y Tito, se explicitaba en la sección segunda del documento, centrando su atención en aspectos como modas, costumbres y extravagancias, conceptos de religión, todo esto vinculado tanto a la delincuencia juvenil, también había un capítulo de sexualidad, todo esto estaba normado. En suma, el discurso instituyente aporta las claves seguras para asumir el arte como instrumento de formación y consenso político. El propio Congreso asumía las expresiones artísticas como, y cito, un instrumento poderoso de educación ideológica en cuya utilización y desarrollo no debe dejarse a la espontaneidad y a la improvisación. Para un acertado acercamiento a las masas, el Congreso sugería la centralización de los medios bajo, y cito, una dirigencia político-cultural única, mientras que aquellos responsables de su gestión debían también probar sus condiciones políticas e ideológicas. También el Congreso sugería, por ejemplo, una revisión de las reglas de los concursos para asegurar que las credenciales revolucionarias de los miembros de los jurados y así elegir las obras más revolucionarias. En consecuencia, la industria cultural priorizaría el discurso de formación militante en radionovelas, en series televisivas, un ámbito policial, de espionaje, que mostraba la labor
heroica de los milicianos e investigadores de protagonismo positivo que enfrentaban con frecuencia a los enemigos internos y externos de la revolución y que se asistían mayormente del servicio de la seguridad nacional, siempre eficaz, y de una comunidad vecinal íntegra e ideal. Por supuesto, en concepto de historias aprendidas, cánones establecidos y asimilación de códigos, la narración cautivante del trama de espionaje, heroica y aleccionadora, la convertía en un recurso político para articular afectos de manera muy singular. La gente, ¿sabes? ¿Viste lo que salió ahora en el capítulo anterior? No sé qué. ¿Lo cogieron o no lo cogieron? Los mercenarios. De hecho, si uno lee la novela del momento, yo diría que hay un 90% de las pesquisas investigativas eran despejadas por las declaraciones de los miembros del Comité de Defensa de la Revolución. Y eso marcaba trascendencia. Dentro de la narración casi teológica de la revolución se promovía, por ejemplo, que las conductas éticas y políticas de los protagonistas de todos estos géneros narrativos, televisivos, se distanciaran del héroe típico para reencauzarse en la vocación humanista postulada por el concepto guevariano. Esto no supone, por supuesto, asumir el mensaje oficial como negociación plana y propagandística del discurso instituyente, pero sí una lectura incapaz de escapar a ese presente revolucionario, aportarle mayores matices o complejidad fuera de ese posicionamiento ideológico acrítico que se intentaba imponer. Con esta negociación de las experiencias ideológicas concretas, nos referimos también al potencial transformativo en lo lingüístico y en lo normativo. Por ejemplo, aquí vemos las caricaturas de Florito Volandero publicadas en el periódico universitario Alma Mater, durante un largo proceso de depuración de estudiantes que no se identificaran, aquellos estudiantes que no se identificaran con las preferencias sexuales convencionales, y que a decir de esta imaginería eran incapaces de adaptarse entonces a la cultura macho-miliciana. Estas publicaciones servirían luego para matizar e incluso legitimar una realidad jurídica penalista mucho más concreta, como la ley 1249, publicada en la Gaceta Oficial del año 73, de delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales. Todo esto vinculado a la figura de la peligrosidad social. Estas inclusiones tuvieron su exposición máxima en lo que oficialmente se conocería como quinquenio gris, de 71 a 75, donde los ámbitos de la cultura, política y sociedad confluyeron con un elevado nivel de dogmatismo. Si vemos la viñeta acá arriba, que preside eso presidía las reuniones de la época, y intentaba identificar 3 esferas del imaginario en concordancia con historiografía e ideología dentro del proceso, que aunaba pensamientos de los líderes de la guerra de independencia, ahí estamos viendo, del siglo XIX, con los teóricos marxistas-leninistas y con los líderes de los movimientos estudiantiles durante la República Media y los de la guerrilla, porque ahí está Camilo, pero no se ve el Che que está a un lado, la foto está cortada. Entonces podemos inferir que la política hegemónica operó a niveles inusitados, proyectando su propia y particular visión de la sociedad, esta metanarrativa historiográfica, y sorteando cualquier principio fuera del canon que se imponía. Es esta etapa la que se visualiza, como diría Beate Müller, que ha descrito como regulación del discurso, en términos de censura, autorreglamentación, formación del canon y control social. Hay que comentar también que el quinquenio gris es un término muy polémico, porque para varios intelectuales cubanos como Abilio Esteves sería más correcto citar una década de horror, ya que las medidas se difundieron y tuvieron un impacto prolongado para la obra de muchos artistas. Para el historiador Rafael Rojas, por ejemplo, desde el punto de vista institucional, la frase quinquenio gris es correcta, porque marca los 5 años en que la producción artística y literaria de la isla estuvo más directamente subordinada al aparato político del Partido Comunista por medio de burócratas con escasa obra intelectual. No muy diferente a lo que pasa hoy día, pero bueno. Pero desde el punto de vista ideológico y político, resulta doblemente eufemística por lo de quinquenio y por lo de gris, diría Rojas, ya que el control policíaco sobre la vida intelectual se mantiene hasta hoy día, y la promoción oficial del canon marxista-leninista de creación se extendió por lo menos hasta el año 92. Si en los años 70 la práctica artística se tornaría entonces prácticamente propaganda, la identificación de tendencias desacertadas durante la década de economía planificada, que ya el profesor Dila comentó también en la primera semana del curso, así como los excesos en la copia crítica del modelo soviético en la realidad nacional, y la aparición de niveles preocupantes de corrupción en algunas esferas de la economía,
fueron un punto de alerta para revisar y rectificar la dirección económica con impacto en lo cultural. La subestimación del papel de la ideología y la disminución de la incidencia en el control político del partido arrojaron la necesidad entonces de emprender una contrarreforma que recuperara las fuentes nutricias originales de la revolución para renovar su consenso. Como consecuencia de una oratoria que promovía el trabajo político ideológico y la formación comunista desde la edad pioneril, o sea, ya estamos viendo, por ejemplo, la entrega de la entrega de la pañoleta azul, creo que es a partir de los 7 años, ¿no? De la entrada de los niños a la unión de, creo que sí, los pioneros, la cultura pioneril. También hay una incursión, se exponen códigos culturales operantes como la teoría de guerrillas, todavía el espíritu combativo, la vocación marxista-leninista, la capacidad expiatoria del trabajo productivo, todo esto en los años 80 para retomar ese legado que se había fracturado un poco en las 2 décadas anteriores. También hay un fuerte discurso higienista, porque ya se da el éxodo del Mariel, y durante el éxodo del Mariel se había naturalizado, operativizado un lenguaje segregador, y si uno lee los discursos del momento, encuentra innumerables citas a términos como vagos, apátridas, gusanos, vitoriados por el clamor popular. Todos estos ideales inauguraban significaciones y aseguraban cohesión social, ¿no?, dentro del imaginario social. Acá vemos, por ejemplo, una manifestación con el uso de estos conceptos de la época. O sea, al final, incluso si uno no tomaba posturas de identificación literales, avanzaban criterios semejantes de familiaridad con la revolución, también se fortalecía la espiral de silencio, ¿no?, de aquellos que no estaban de acuerdo pero que temían que los estigmatizara. El proceso de identificación era muy complejo en este sentido. Tras la caída del campo soviético y la emergencia de la crisis económica nacional en la década de los 90, la línea de lo que era permisible no hizo más que reforzarse, reconocido como era este periodo por las autoridades como un momento de pérdida de valores éticos y sociales. Como respuesta o como solución desde arriba se da el llamado a la masificación de la cultura como un proyecto nacional convocado por Fidel Castro con todo rim bom bam en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en la UNIAR, dirigido a, y cito, expandir el horizonte cultural de la población y a rescatar la auténtica cultura cubana. Aquí se da toda una polémica sobre lo que es la cubanidad o la cubanía, también de cara a la cultura cubanoamericana. Según voces oficiales en la conferencia Nación, Identidad y Cultura, estoy hablando, creo que fue Abel Prieto el que lo comentó, el programa se proponía instruir al pueblo para evitar que fueran manipulados por la globalización y sus engranajes. Dicho discernimiento fomentaba la dicotomía, valores reales contra valores ficticios, la lucha contra la pseudocultura, que es algo que vamos a estar arrastrando, entendida como una cultura banal, frívola y sin historia, y por tanto sin memoria, patrimonio o credibilidad. Aunque podemos decir que desde los años 90 la política cultural cubana ha sido mucho más abierta que en las décadas anteriores, me refiero que, sobre todo a partir del 2000, se registra una preeminencia del arte cubano como agente, digamos, democratizador de cara a una preeminencia de comercialización del producto, ¿no?, de mostrar el arte como cubano como un producto consumible perfectamente en estándares internacionales, más estéticos. También se da la desregulación de los talleres y espacios independientes. También ha habido relajamiento ya para ese entonces de códigos culturales impuestos en forma de campañas y programas sociales y un recogimiento de ideogramas del pasado, en parte por ausencia de carisma y de liderazgo carismático, en parte también por una apertura más comercializadora, dirigida por la naturaleza empresarial de un nuevo Estado, que a través de estamentos como la Bienal de Arte de La Habana o el Consejo Nacional de Artes Plásticas sí maneja el arte ya desde otra dimensión. Hay una porosidad del legado y de la legitimación del proceso y una incapacidad movilizadora. Sin embargo, los límites de permisibilidad de la política cultural siguen siendo visibles, sobre todo desde una naturaleza clientelista y reguladora sobre los creadores y sobre la ciudadanía. Fijémonos en el uso, vamos a fijarnos acá en el uso político que se le ha dado, por ejemplo, a la fórmula dentro de la revolución todo contra la revolución nada,
o a la idea del arte como arma revolucionaria, ¿no?, de la década siguiente. En el constructo referencial sigue manteniéndose sin límites estrictos entre conceptos como nación, Estado, partido, pueblo, revolución. Estas fórmulas como piedras angulares en la cosmovisión del proceso continúan teniendo una pertinencia contextual alarmante en los medios oficiales a la hora de repensar la administración cultural. Existe una retórica de revisitar el documento Palabra a los intelectuales para concluir en su vigencia. Una lectura en la que participa además toda una academia y una intelectualidad orgánica que impone y legitima cátedra, ¿no?, actualmente. Si en el año 77, por ejemplo, Abel Prieto, entonces ministro de Cultura, explicaba, y cito, no existe ninguna política cultural alternativa a la política martiana y fidelista que se inauguró en el 61 con Palabra a los intelectuales. Esto lo decía en el 77, pero ya en el 2018 este pensamiento no varía en el presidente Díaz-Canel, que aclaraba frente al Sindicato de Trabajadores de Cultura la necesidad de perseguir las políticas culturales de Fidel, y cito, crear una plataforma emancipadora para defender en primer lugar la cubanía, la política cultural de la revolución que existe desde los encuentros sistemáticos de Fidel con los artistas intelectuales. Aquí se está refiriendo, por supuesto, a palabras, ¿no?, a palabras a los intelectuales. Y también como defensa, ahora hay una especie de... Bueno, voy a citar primero, antes de pasar al tema de la violencia legalista, voy a citar entonces otro comentario de un burócrata cultural que decía sobre la polémica de la 349, de la que vamos a discutir ahora: no entiendo el sentido puntual de la censura que decían los intelectuales, que dicen los artistas independientes ahora sobre la 349, cuando por casi 60 años la política cultural cubana se ha regido por la máxima dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Para censurar lo que sea censurado, lo que sea considerado contrario a la revolución, no hace falta el decreto 349. De modo que no sé por qué habría que hacer una lectura en esa dirección. O sea, el decreto 349 viene a instrumentar penalmente algo que se ha visto, que ha surgido por la naturaleza de facto de la revolución, de esa pronunciación, ese poderío enunciativo que ha tenido el proceso, donde los líderes se paraban, decían tal, 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 y bueno, esta fórmula siguió por todo este tiempo. Pero aquí se está haciendo completamente referencia al decreto 349, firmado bajo la presidencia de Díaz-Canel, y que muestra una continuidad con lo que estábamos hablando de la pseudocultura y el intrusionismo en el arte en la década de los 90, sobre todo con el decreto 266 del año 97. Si bien por primera vez se está reglamentando jurídicamente la idea del arte independiente, que antiguamente no tenía cuerpo jurídico ninguno, era alegal totalmente, a partir de ahora se describirá el arte independiente como outsider, o sea, no graduado de la académica, pero ojo, con la condición de tener credenciales otorgadas por el mandato político cultural revolucionario. O sea, de figura alegal, el arte independiente pasa a ser regulado, administrado como prestación de servicios artísticos, pero con autorizo, credencial y filiación necesaria para que no vaya a pasar a ser ilegal. Esta visión correctora, yo diría que intenta mantener su acápite de la cultura en el acápite de los revolucionarios cubanos, en un espacio de confort alejado de expresiones catárticas que en lo cultural se ven internacionalmente y ocurren como resultado de políticas públicas, pero que resultan demasiado incómodas al capital simbólico de la revolución. Y eso es algo que vamos a ver rápidamente más tarde, si tenemos tiempo, a ver si estamos bien. Ustedes me preguntaron cómo pasamos a una lectura legalista y jurídica, pero es que las contravenciones que se han decretado desde el 2019 ejemplifican un periodo más concreto de la trayectoria reguladora del proceso y de sus metodologías para atajar disonancias culturales que ellos identifican como disidencias. La violencia legalista, en pos de regular la cultura, es otra estrategia ad hoc como fue el detonante para Palabras a los intelectuales, la prohibición de documental PM, de Cabrera Infante y de Jiménez Leal, o como la llamada a la autocrítica de Berto Padilla propició la llamada luego, 3 días después, al primer Congreso Nacional de Educación y Cultura. O sea, estamos viendo que el programa cultural ha sido gestionado como política de parche y no ha sido diferente desde la presidencia de Díaz-Canel. Pareciera una lectura simplista, pero desde esta interpretación pueden entenderse mejor los movimientos realizados por la administración revolucionaria para atajar autonomías cívicas y culturales
cooptar espacios de trascendencia pública y monopolizar sus polémicas. Pero bueno, vamos a ejemplificarlo mejor a manera de ciclos de contenido y estilos diversos dependientes de actualizaciones, según lo postulado por el economista Carmelo Mesalao. Esto es una teoría que avanza Mesalao. Estos ciclos muestran entonces la tendencia a cierre o apertura según convenios, flujos de efectivo o escasez de recursos, que conllevan a la toma de decisiones pragmáticas o a la exacerbación de un discurso de tendencia idealista con firme mirada puesta siempre en lo social. Aquí podemos identificar etapas de mayor fervor o idealización política como en los años 60, en los 80 o los 2000, con más apertura, que marcaron espacios de sociabilidad independiente desde abajo, desde el sector cultural. Claro, con un amplio rango de actividades políticas y asociaciones cívicas restringidas en el proceso revolucionario, el debate crítico comienza a relegarse a la esfera de las artes y de la cultura, donde se tolera una mayor diversidad discursiva dentro de la libertad de expresión cultural. Esta emergencia en el espacio público de nuevos discursos y prácticas en el campo intelectual determinaron una identificación crítica provista de un marco de negociación con el proyecto revolucionario en cada una de estas etapas, politizando temporalmente la cultura nacional. Sin embargo, las etapas siguientes, en los años 70, los 90 y en la actualidad, son años que siguieron estos programas de objetivos ambiciosos, de bonanza y convocatorias más populares, pero se identificaron luego entonces con inestabilidad, con crisis económicas, reacomodos sociales, endurecimiento burocrático, recuperación del control, asegurando el giro hacia políticas mucho más reguladoras y pragmáticas. En estos ciclos el carisma partidista varió en táctica, con políticas directas, como estamos viendo ahora con los decretos, que toman la iniciativa afianzando su predicción ejecutiva y endureciendo los rasgos ideogramáticos del mensaje cultural oficial. Estos giros, de todas maneras, no parecen haberse dado de manera muy forzosa, sino que la fascinación con la que se manifestaron al inicio de cada periodo respondió en gran medida al intenso frente político ideológico elaborado por el discurso institucional de la Revolución, donde las gramáticas textuales, como hemos visto en varios congresos, fueron el principal criterio de legitimidad. A largo plazo, estos giros han intervenido tanto en el patrimonio cultural como en la memoria nacional. Antiguas regulaciones se han expandido conceptualmente en los ciclos idealistas, pero luego han negado o modificado fórmulas en las etapas subsiguientes sin mayores arbitrariedades. Esto se nota, por ejemplo, en los reacomodos del panteón cultural, donde el canon cultural se modifica según dichos giros. Si durante su vida el escritor del absurdo, Virgilio Piñera, fue continuamente censurado, en los años 2000 se rescata su obra, se descongela la imagen del artista. Lo mismo ha ocurrido hoy día con figuras como Severo Sartuí, el músico Bebo Valdés, entre otros escritores y artistas que han sido selectivamente rescatados, mientras otros aún permanecen en ese lugar incómodo y peligroso de la cosmovisión, como puede ser Celia Cruz. Sin embargo, conforme la legitimación del sistema y su apelación a la utopía se ha ido quebrando, han surgido diferentes conceptualizaciones y debates que comienzan a emplazar los presupuestos anteriores y que muestran un pulso con el imaginario cultural instituyente. En las últimas 3 décadas, la apertura del campo cultural ha tenido lugar en un segmento cada vez más globalizado y visible para el mundo exterior, donde la escena artística se ha convertido paulatinamente en un sustituto de una sociedad civil genuina, en una escena de resistencia simbólica, en lo que a presupuestos culturales se refiere. Se expone entonces una disonancia artística con exponentes de la posrevolución, la posutopía, un replanteo del código genético revolucionario de aquel hombre nuevo, una reivindicación de un paisaje cultural más marginal, menos colectivo, menos heroico. Surge una lectura generacional que exige mayor control sobre su propia obra, más aceptación de sus apropiaciones e interpretaciones y más libertad para la expresión de su visión crítica. También menos intervención cultural. Se inaugura un campo de tensiones entre la esfera artística cubana y el control institucional que pone en crisis la alianza que había construido el proceso en los años iniciales. Estos jóvenes artistas no representan la herencia vanguardista de la República, son los hijos y nietos de la Revolución, nacidos y formados en sus escuelas, pero que se enfrentan como rebeldes a la cosmovisión de sus padres. Aquí vemos la obra de Antonio Ligio, de René Francisco, de Lázaro Saavedra, que es muy divertida, es la que está al centro y simboliza el medidor, detector de ideologías en los años
80, a ver, en el 89, era una máquina que podía medir el diversionismo ideológico, que era el concepto tan popular en la época, ¿no? Desde los 90 comienzan a darse entonces espacios independientes, no regulados, porque partían del propio espacio doméstico, donde se celebran exposiciones y se establecen articulaciones artísticas al margen de las instituciones estatales. Espacios como estos han surgido, voy a nombrar algunos, como el Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt de Tania Bruguera en La Habana, Espacio Aglutinador de Sandra Ceballos, Yo soy el que soy de Ítalo Espósito, El Fanguito de Rodolfo Peraza, Cristo Salvador de Otario Oliva o El Círculo de Lía Villares y Luis Trápaga, con colectivos como Arte Calle, de Martó Menéndez, AD de Juan C. González, Omnisona Franca por Amaury Pacheco, entre otros. Y también eventos como la 00 Bienal, organizado por el Movimiento San Isidro y por el Museo de la Disidencia, también organizados por el artista outsider Luis Manuel Otero Alcántara. O reuniones de artistas como El Arte Cubano se Retira, en el Retiro de Madrid en el año 19, o sea, el año pasado. En los últimos años, y vinculado sobre todo al creciente uso de las redes digitales en la isla, se comienza a desarrollar un cooperativismo de plataforma, un activismo digital, que responde también a la mudanza del discurso político tradicional a las redes, porque buena parte de los ministerios y de puro político y de todos los comisarios y los cuadros políticos se ha ido o se han abierto perfiles en Twitter y en Facebook para el divertimento de muchos, sobre todo con muchos que nos hacen reír, como el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Un generador de memes automático, que eso podemos comentar luego. Pero podríamos comenzar entonces a replantearnos la capacidad tecnológica para posicionar discursos alternos y para modificar el paisaje cultural desde la ciudadanía digital. En los 2 últimos años, hashtags y stickers han sido plataformas de negociación crítica, de articulación también. Por ejemplo, en referencia al decreto 349, se popularizó el hashtag no a la 349. La ley de símbolos patrios, que además fue una política de parche por un performance de Luis Manuel Alcántara, se popularizó entonces el hashtag la bandera es de todos. A la pedida de libertad del artista, desde Luis Manuel Otero, que en el 2019 fue detenido 20 veces, se popularizó el hashtag Free Luisma o Estamos Conectados, y de eso vamos a hablar luego, porque yo estuve en La Habana y fue impresionante la articulación, tanto digital como en terreno, de una sociedad artística, pero también civil, porque Luisma es un personaje muy popular. También, por ejemplo, tras las disposiciones de distanciamiento social y cuarentena, muchos programas han acompañado el llamado del gobierno y han comenzado a proyectar vía Facebook Live, como ha sido Instar. Instar tiene 3 veces a la semana lecturas y Tania Bruguera hace entrevistas y tal desde Facebook Live. Pero nuevamente, política de parche, ¿no? O sea, ahora estamos discutiendo la aprobación del decreto 370 sobre la seguridad de Internet con el artículo 68, inciso I, que básicamente prohíbe la difusión de contenido incómodo al status quo. Y tanto es así que han habido multas y detenciones por publicaciones de memes. O sea, esto al final siempre es una política de parche y un pulso con una institución que también trasciende el ámbito cultural. Y ya, para concluir entonces, vamos a hacer puntualizar algunos aspectos como la política cultural de la Revolución Cubana, como hemos visto, ha sido parte esencial de la administración estatal. El ámbito artístico ha sido delineado ad hoc desde dentro de esta, en función del orden canónico que el Estado ha querido promover, o sea, desde una trayectoria de autoconservación y participación creativa y estratégica, con relación negociada entre artistas y comisarios culturales, no exenta nunca de extrañamientos, fricciones, tolerancia selectiva y normalizaciones políticas. La institucionalidad posrevolucionaria ha autenticado contenidos políticos, lo que en un país de elevado índice de instrucción ha impuesto patrones y definido pautas más allá del ámbito cultural. Y como resultado, los lineamientos del mensaje oficial han prescrito los mecanismos de socialización en las instancias artísticas, politizando la cultura nacional, pero modificando también hábitos y códigos del habla en el subconsciente colectivo. El Estado ha debido navegar, sin embargo, con el legado postnacional de los años 90, una exposición de lo social de mayor resonancia, sin patrones ideológicos y conmemorativos de antaño,
la administración cultural postrevolucionaria sin programas de puntaje popular como en las primeras décadas y con un recorte mayor de presupuestos debido a la actual coyuntura, evidencia dos metodologías de regulación artística. Primero, la utilización de criterios legales de mayor recurso jurídico, como hemos visto, decreto 349, 370, y segundo, sin alcanzar a otorgar comodidades al gremio, ha optado, y esto también se ve en la esfera civil, cívica, ha optado por controlar el acceso a espacios. Con una naturaleza clientelar. Si estás conmigo, te doy más a ti, si no estás conmigo, te reprimo. Esto se ve, por ejemplo, en entrega, por lo menos en artistas, espacios expositivos, reconocimientos, premios nacionales, participación en bienales o viajes. Y aunque esto parezca localizado, como digo, interviene en los modos de apreciación de cuáles grupos son tolerados, cuáles censurados, la naturaleza de dicha censura, pasando también por un prisma cívico. Y por último, las últimas polémicas y sus negociaciones con el Estado han ampliado el alcance de lo que es posible en la política cultural, pero también ha ayudado a delinear los límites de lo que está oficialmente permitido. En contraposición, hay que decir que hoy día varias iniciativas ciudadanas, desde el artivismo de arte, han tenido éxito al poner de manifiesto una propia narrativa de revisionista, de rescate crítico, de la memoria colectiva y de promoción de una agencia cívica.